Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Le habla el pastor Edgardo Hernández, bienvenidos a esta nueva edición de este ministerio en la televisión. Por la misericordia de Dios, para muchos ha sido de bendición, muchos reportes de Villavicencio, de Bogotá, Zipaquirá, Bucaramanga, Cúcuta, Cali y aún del exterior. Gloria a Dios, la bendición de Dios a través de YouTube, Palabra y Profecía. Edgardo Hernández, pastor, Palabra y Profecía. Hoy tengo un tema que se titula, vamos a hablar sobre la ira de Dios. Pero empecemos por definir qué es la ira. De acuerdo a God Questions, respuestas bíblicas, dice que la ira es definida como la respuesta emocional a la percepción del mal y a la injusticia. Con frecuencia se traduce como enojo, indignación, cólera o irritación. Tanto los seres humanos como Dios expresan la ira, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre es justificada. La del hombre nunca es una ira santa y rara vez es justificada. Ya, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la ira de Dios era una respuesta divina al pecado, una respuesta divina a la desobediencia del hombre. La idolatría era con frecuencia pues la causa de la ira divina. Allá en el Salmo 78, del 56 al 66, se describe la idolatría del pueblo Israel. Entonces la ira de Dios es consistentemente dirigida hacia aquellos que no siguen la voluntad de Dios. En Deuteronomio capítulo 1, verso 24, verso 26, en Josué capítulo 7, versículo 1, en el Salmo 2, verso 1 al 6, los profetas también del Antiguo Testamento a menudo escribían acerca de un día en el futuro, el día de la ira de Dios. Están unos profetas menores como Sofonías, capítulo 1, versículo 14 y 15. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente pues justificada, porque su plan para la humanidad es un plan santo y perfecto, así como Dios mismo es santo y es perfecto. Entonces Dios proporcionó un camino para ganar el favor divino. Ese camino no es ninguna iglesia, no es ninguna religión, no son las obras, es el arrepentimiento, el cual hace que la ira de Dios se aleje sobre el pecador. El que rechaza este plan, que es perfecto, está rechazando el amor, la misericordia, la gracia y el favor de Dios. Y incurre en ¿qué? En su justicia y su justa ira. Ya en el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús apoyan el concepto de Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. Ahí está la historia o la parábola del hombre rico y Lázaro. Habla del juicio de Dios y de las serias consecuencias para el pecador que no se arrepiente. Eso está en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. ¿Ve? Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, dice, no verá la vida, y escuche esto, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo de Dios no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo, Cristo Jesús, llevó en él la ira. Se hizo receptor de la ira de su Padre, de Dios, cuando murió en su lugar, en el lugar suyo y mío, en la cruz. Esto está en Romanos capítulo 5, versos 6 al 11. Y las personas que no creen en el Hijo, quienes no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira. Romanos capítulo 2, versos 5 y 6. O como dice en esta temporada navideña, a cada marrano le llega su Nochebuena. Y por el contrario, en Romanos capítulo 12, verso 19, en Efesios 4, verso 26, en Colosenses capítulo 3, verso 8 al 10, se hace una advertencia sobre la ira humana. Solo Dios puede vengarse
porque su venganza es perfecta, es santa, mientras que la ira del hombre es pecaminosa, exponiéndose a la influencia demoníaca. Para el cristiano, el enojo y la ira son inconsistentes con nuestra nueva naturaleza, la cual es la naturaleza de Cristo mismo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y para que usted comprenda lo que es la libertad del dominio de la ira, el creyente necesita que el Espíritu Santo santifique, limpie su corazón de sentimientos de ira e enojo. En Romanos 8 se muestra la victoria sobre el pecado en la vida del que está viviendo en el Espíritu. Romanos 8, 5, 6. En Filipenses capítulo 4, verso 4 al 7, nos dice que la mente controlada por el Espíritu está llena de paz. Entonces, debe quedarnos claro que la ira de Dios es algo terrible, temible, aterradora, y solo aquellos que han estado cubiertos por la sangre de Cristo derramada por nosotros allá en la cruz pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca va a caer sobre ellos. Pues en Romanos 5:9, y termino con esto, lo que es la ira, dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. Esta es la introducción de este tema de la ira de Dios. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque hoy en día se necesita entender, sacar de la cabeza esa idea falsa de que todo Dios es amor, que Dios vino acá y lo que Él quiere es que usted sea feliz, refeliz y ultrafeliz. Eso contradice la Escritura cuando Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, y es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de los cielos. Están los 4 evangelios, usted tiene que buscarlo, investigue, porque ese evangelio del Dios bonachón, el Dios tipo Papá Noel, el Dios que está para complacerlo, el Dios que tiene supuestamente hijos consentidos y a otros no los consiente, a otros los consiente más. Eso muestra, dibuja lo que es la justicia de Dios. Por eso allá en Hebreos 10:31 dice muy claro: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tenga claro que así como hay un día y una noche, que así como tiene usted un día de cumpleaños, también va a tener un día en que usted va a morir y va a cumplir años de muerto. Eso es una realidad que nadie escapa a eso. Entonces, aunque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Los hombres pueden negarlo, decir que no, pero esto no cambia la verdad que está claramente expresada en la Escritura. Porque si nosotros negamos la ira de Dios, quiere decir que no hay juicio. Y si no hay un juicio de parte de Dios, entonces la Biblia se vuelve un mito y cabría decir que en la Biblia hay una serie de mentiras. Pero gracias a Dios no es así, porque los profetas, los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento, hombres inspirados por Dios, ellos dan testimonio de la realidad del juicio de Dios. También, si no es real la ira de Dios, entonces la Biblia es un mito. En segunda instancia, Jesucristo se vuelve un personaje histórico con un perfil mentiroso, parecido a la clase dirigente mundial, que solo engaña al pueblo a través de mentiras y promesas falsas. Pero gracias a Dios, Cristo no es así, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso Cristo habló más del infierno que del cielo, advirtiéndonos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que usted, que lleva una vida licenciosa, llamémosla delictiva, moral y espiritualmente hablando delante de Dios, Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Por eso hace 2000 años hizo provisión para que usted, ahora que se aproxima la Navidad, usted se acuerde que Jesús nació, ¿ve?, en Belén de Judea.
Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. Usted canta ese villancico, usted lo canta para juicio suyo, porque usted sabe, por lo menos aquí en el mundo occidental, se celebra la Navidad, que la han prostituido, la han desfigurado, la han vuelto un carnaval de intercambio comercial y de ofertas y un consumo altísimo de drogas y peleas y accidentes y todo eso. Eso no quita el hecho de que usted sabe que Jesús nació en Belén de Judea a través de la Virgen María, una mujer llena del Espíritu Santo, tocada por Dios. La Virgen María nunca hubiera sido usada por Dios si la Virgen María fuera una mujer paranoica, canterotosa, como una gotera que es como carcoma los huesos, una mujer peleadora, insultadora, gritadora. Esas mujeres nadie las quiere. ¿Por qué? Porque todo el mundo se aburre. Dios no escoge, ni Dios se puede mover en una mujer así, a menos que ella se arrepienta y quede bajo el control de la palabra del Espíritu Santo y la sangre de Cristo le limpie todo pecado. Porque hay mujeres tremendas, con un carácter pero tremendo, que hasta agreden a los hombres. Por eso, si no hay ira de Dios, la Biblia es mentirosa, se vuelve un mito, Cristo es mentiroso, y entonces hagamos lo que queramos. Y fuera de eso estaríamos negando el cielo. Porque si no hay infierno, donde el infierno es la expresión máxima de la ira de Dios, fue creado para Satanás y sus ángeles, nunca lo hizo Dios para el ser humano. Pero el ser humano prefiere andar con el diablo, con el mundo, con la carne, con los vicios, con la basura que produce la sociedad, que tiene ese virus que se llama pecado. Entonces, pues, ¿a dónde va a ir? ¿Sí? ¿A dónde va a ir? Al infierno. Entonces, estaría negando que no hay cielo y que tampoco habría infierno. Fíjate, tanto el cielo como el infierno son expresados y presentados, son doctrinas bíblicas fundamentales hoy en día. Y hay en muchos países que no permiten hablar del infierno, ni siquiera hablar de la sangre de Cristo, porque lo consideran violencia. Entonces la ira de Dios es una doctrina cardinal, y la cruz de Cristo, entonces el Señor Dios Todopoderoso se equivocó con Jesús y cometió un gran error y una injusticia, porque si el hombre no tiene que enfrentar juicio, entonces, ¿por qué tuvo Cristo que morir y hacer el supuesto papelón, ¿sí? La payasada de morir en la cruz del Calvario? Pero no es así, porque el infierno es una realidad, la muerte es una realidad, la paga del pecado es la muerte. Por eso usted se va a morir, yo me voy a morir, víctima del pecado heredado del primer Adán, allá en el huerto. Entonces, Cristo tuvo que morir para ofrecerle al mundo, a usted, salvación, perdón de pecados, vida eterna, para que usted no vaya al infierno. Por eso, mientras usted vive, Dios todos los días le da la oportunidad de hacer lo que quiera, pero también es una muestra de amor, de misericordia, de bondad de Dios, que lo deja hacer lo que quiera. Párese en la cabeza si quiere. Ahora que viene el fin de año, párese en la cabeza, beba Genoveva, haga lo que quiera. Pero recuerde los refranes de la abuela: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Nadie tiene el mañana asegurado, nadie. Usted puede ser mi último programa y después, no, lamentable informar que el señor el pastor Edgardo Hernández se murió. El problema no es morirse accidentado en una tranquilidad absoluta, de una enfermedad catastrófica, en una muerte violenta, como sea, se murió. El muerto es muerto. El problema es cómo partió ese hombre, esa persona, de la faz de la tierra, en paz o en rebelión con Dios. Y se hizo acreedor. Aquí, cada día que usted viva, a pesar de la voluntad, de la gracia de Dios, que le permite a usted hacer lo que quiera hasta el día que muera. De ahí para allá Él se las cobra. Pero que usted pase la frontera de la vida, usted se enfrenta al juicio de Dios y la ira de Dios. La tiene acá, pero la tiene suspendida.
como una espada de Damocles, la tiene suspendida, ahí está la ira de Dios, y usted puede hacer y decir y deshacer y despotricar de Dios, hacer lo que quiera, creer o no creer, ¿sí? Levantarse contra Dios, lo deja, porque Dios se ríe, porque Dios sabe que usted se está muriendo. Haga de cuenta que usted vive 100 años, Dios es eterno, entonces haga este análisis. Si Dios es eterno y la Biblia dice que para Él un día son como 1000 años, y 1000 años como un día, entonces ¿qué vendrían a ser 100 años para Dios en un reloj? Vendrían a ser 10 segundos. 10 segundos es todo lo que puede durar un ser humano, o que dure 120 años, 12 segundos, o que vaya así 130 años, 13 segundos. O que viva 200 años, 20 segundos es todo lo que dura un ser humano delante de la presencia de Dios. Pero ¿dónde estará usted dentro de 100 años? Estará muerto. Pero su alma, ¿dónde estará? ¿Va a ser salva o va a estar lista para entrar al infierno? Usted decide, porque Dios le dio a usted el poder de la decisión para que usted escoja si quiere el camino angosto, que es Cristo y la salvación y la vida eterna, o el camino ancho donde va Raimundo y todo el mundo revolcándose en la inmundicia que ofrece esta sociedad. Por eso hay una ley de la cosecha que se llama: lo que el hombre sembrar, eso también segará. Por eso existe el infierno. En Marcos capítulo 9, verso 43, verso 44, dice así: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es sentar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Sí oye? Al fuego que no puede ser apagado. El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso lo dijo el mismo Jesús, aunque hay grupos religiosos que dicen que no hay infierno y hacen una mala análisis de la palabra Gehenna, Seol y todo eso, pero tiene 2 connotaciones: el lugar de los muertos, pero también habla del lugar de fuego, de condenación, que ese es otro significado que tiene esa misma palabra. Pero si usted le crea el primero que dice, no, infierno no hay, bueno, listo. Dios me apapacha, me deja hacer lo que yo quiera, vivo como yo quiera, listo, no hay problema, ¿sí? El muerto al hoyo y el vivo al baile, hagamos lo que queremos y hacemos, ¿sí? Ochas y panochas. Lo que está pasando hoy con la justicia en el mundo, hoy se premia al delincuente y se castiga a la persona que se defiende, que hace uso del derecho de la legítima defensa, que defiende su hogar, que defiende su vida. A ese lo consideran culpable y los transgresores, los delincuentes, demandan a las personas que porque los tocaron y los dejan libres, y fuera de eso multan a la persona que se defendió. Casos se han visto, porque el mundo está al revés, porque el mundo invirtió, se echó para atrás. Estamos en una época en que estamos volviendo al feudalismo, donde unos pocos van a controlar el mundo entero, y Dios lo está permitiendo porque el hombre amó más las tinieblas que la luz. Se lo voy a leer allá en el libro de Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 18. Dice, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué hizo el mundo? ¿Qué hizo el ser humano en el mundo? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se da cuenta? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o sea, aborrece a Dios. No quiere que le hablen de Dios. Hay gente que se enoja tremendamente. Yo he estado predicando y predico constantemente en la calle, al aire libre, y la gente pasa y me insulta. Hay gente que me ha agredido con armas cortopunzantes. Han querido destruir los equipos. ¿Por qué? Porque se cumple la escritura, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. A la gente no le gusta que le predique la verdad. Y si usted va allá, vamos allá al libro de Romanos, en el capítulo 1, vamos a mirar desde el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela, Romanos 1:18, desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. La misma creación, el mundo, el universo da testimonio de Dios. Dice, de modo que no tienen excusa. Y escuche esto. Pues habiendo conocido a Dios,
No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué ha hecho el hombre hoy en día del siglo XX y del siglo XXI? Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, ¿qué hace Dios? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios con la gente que no quiere buscarlo, que ya no quiere saber, yo tengo mi religión, yo creo a mi manera? Sí, haga lo que quiera, Dios no sufre por eso. Ya hizo provisión para usted. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces viene la degeneración moral que estamos viendo, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, las enfermedades venéreas y muchas cosas. Y como dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el ser humano no quiere, la sociedad no quiere, las autoridades no quieren tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con una sociedad energúmena, enemiga de Dios? Entonces dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces estamos viendo la nueva moralidad, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, dice, estando atestados de toda injusticia. Y lo primero que el diablo ataca es la santidad del cuerpo. Entonces, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, ¿sí? La rebelión de los hijos contra los padres, dice, desobedientes a los padres, necios, desleales. Las autoridades respaldan a los hijos y los papás están ahí es para alimentar, cuidar y hacer lo que los hijos les digan, o si no los meten presos. No les puede decir nada a los pelados porque se acuérdense de la maligna ley de la chancleta que se aprobó en este país, que el Señor reprenda a esos legisladores que aprobaron eso, atacando las directrices de Dios y disfigurando y acabando, formando parte del séquito maligno en el mundo que está destruyendo las familias a través de la legislatura. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y escuche esto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ¿sí? No solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Se hacen acreedores ¿a qué? A la ira de Dios. Usted se va a enfrentar a la palabra de Dios. Ese es el manual de Dios, ese es el manual, la brújula aquí de Dios para el ser humano, es la palabra. Usted vea si la lee o no, ya hay tanta facilidad para tener la palabra. Mientras por allá en el oriente y en otros países fascistas no se puede tener una Biblia porque es considerado un crimen, un delito contra el Estado. Aquí sobran las Biblias. Usted se mete a una aplicación y baja la Biblia gratis, y diccionarios, comentarios bíblicos, Biblias de estudio, Biblias en hebreo, Biblias en griego, todo lo que usted quiera. Y aún así la gente prefiere estar metido en las páginas de la pornografía, de la lascivia, de no sé qué, como está pasando en Norteamérica. Otro era un país usado por Dios, ahora ya no. Se ha multiplicado por 5 el asunto de los practicantes de brujería, de brujas y hechiceros en Estados Unidos. Ya hay casi 2 millones de brujas en Estados Unidos. Imagínense. Ya hace 20 años ni siquiera habían 600,000. Algo está pasando. Entonces los países se hacen acreedores a la ira de Dios. Dios llama la atención a través de la naturaleza y permite que el hombre que tiene la tecnología para manipular el clima provoque desastres como lo estamos viendo, y después digan que está cambiando la temperatura. Por eso, mi amigo, el infierno es un lugar donde la gente que vaya va por gusto, va porque él decidió ir allá. Dios no lo manda, el ser humano no quiere más, el ser humano no quiere ir al cielo, el ser humano quiere ir al infierno. Y en aquel día en que usted sea juzgado, dice aquí Mateo 7, 22, verso 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿sí? Esto es para la gente que negocia
usa los dones como fuente de ganancia, la unción del Espíritu, los que trafican con la palabra. Dice, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Le quedó claro? Entonces usted puede hacer lo que quiera, inventarse la teología que quiera, que Dios lo levantó a usted para ser príncipe, para ser la princesa, para vivir en colchones de algodón, en medio de rosas, ¿sí? En medio de la bendición, que, ¿sí? En los brazos arrulladores de Dios, después de todas las mentiras. Pero si usted no lee la Escritura, falsos profetas engañarán a muchos, y mucha gente que otrora fue cristiana de verdad, ahora no, yo ya no soy religioso, yo no soy fanático. Listo, es su decisión, se le respeta, pero la paga es el pecado. Dice, la Escritura no puede ser cambiada. El cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Entonces el infierno es un lugar donde la gente es consciente del lugar donde está. Como dicen algunos alcohólicos, no es que no me acuerde porque estaba borracho, así no me diga. La Biblia dice lo contrario. Por ejemplo, está allá en el libro de Lucas, el capítulo 16, verso 19 al 31, está la parábola del rico. Él murió y fue allá al Hades, al infierno. Y ese señor allá, en Lucas 16, 19 al 31, se narra que él sentía el fuego, gemía, sufría por el tormento del fuego. Podía ver, sabía dónde estaba, podía hablar, podía recordar las oportunidades que le dieron en la tierra mientras estuvo viviendo. El rico tenía todo, sus mansiones, su dinero, su séquito de sirvientes, reconocimiento, el favor de los religiosos, pero nunca quiso aceptar la autoridad de la Escritura en el Antiguo Testamento. Nunca se sometió, en el caso del Antiguo Testamento, a Jehová de los cielos. Nunca quiso respetar la ley, vivió en rebelión y hizo lo que hizo, pero tarde o temprano usted se va a morir y no se va a llevar nada. Así sea multimillonario, trillonario, usted no se lleva nada. O sea, apurado saca un vestido. Entonces, en el infierno usted se va a acordar las veces que le hablaron, que le dieron un testamento, que le dieron una Biblia, que lo invitaron, que le hablaron, que lo ministraron, que oraron por usted. Todo eso Dios lo tiene grabado por lo menos en 200K, para que usted no diga que es un montaje, como dicen los corruptos que están en el poder. ¿Quiénes son los receptores de la ira de Dios? Pues mucha gente que dice, yo no robo, yo no mato, yo soy una persona correcta, yo toda la vida le he sido fiel a mi familia, a mis hijos, he sido buen trabajador, todo eso. Eso se llama autojustificación. Pero eso no quita el problema que usted tiene con Dios. El mayor problema que tiene el ser humano con Dios y el que usted tiene con Dios ahorita no es que tenga deudas, enfermedades y problemas de toda clase, se llama pecado, de ahí se deriva toda la desgracia del ser humano. Entonces, si usted se rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador y no permite que Dios lo limpie de todo pecado y no reconoce a Cristo como Señor y Salvador, usted está cometiendo el peor error. Así esté en una iglesia, usted puede ser un líder, puede ser bautizado, puede diezmar, puede ayunar, puede cantar, evangelizar, pero si usted no vive en santidad y no ha experimentado el nuevo nacimiento, no ha sido regenerado, no ha sido justificado, ni la sangre de Cristo lo ha limpiado de todo pecado, usted con tu Biblia y el carnet de su iglesia va a ir al infierno. No se moleste conmigo, yo le estoy diciendo la verdad. Lo que pasa es que a mí no me pagan para consentirlo a usted. El Señor me llamó a predicar el Evangelio, a trazar bien la palabra de Dios. Yo no necesito el favor suyo, yo necesito que usted escuche y sea sensible a la voz del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y se arrepienta. Dice Juan 3:36, el que en él cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, el que no quiere, el que no le pega la buena gana de aceptar a Cristo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está ahí como una espada de Damocles, acuerdo que lo dije hace un par de minutos. Entonces usted la tiene ahí, pero Dios está guardando, porque Dios es paciente, lento para la ira, grande misericordia, está esperando que usted se arrepienta, pero usted la última oportunidad la tiene antes de morir. Pero el problema es que usted no sabe cómo, ni cuándo, ni dónde va a morir. Así que usted puede ser religioso, moralmente, dárselas de ateo, dárselas de lo que sea, pero usted se las va a ver con Dios. Así que, mi amigo, el único
que lo libra a usted de la ira de Dios es Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Se llama Jesucristo. Así que Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, mi amigo, y termino con 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Pero usted tiene que reconciliarse con Dios a través de Cristo. Eso, su religioncita, su iglesita no le sirve. Solamente Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Que Dios la bendiga y es hora de arrepentirse. Bendiciones.